Buenos días, estimada profesora, espero se encuentre bien y prospere en salud. Para nosotros es grato compartir esta experiencia tan importante con usted como es nuestra defensa de nuestra investigación documental. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería. Los integrantes de este grupo, del grupo 1, los conforma Fray José Chavarría Madrid, Kevin José Pineda Gámez y Javier Alejandra Barrios Barrios. Y bueno, mi persona, que es Douglas Alfonso Flores Suárez. Nuestro tema general que encontramos es la pobreza. Y bueno, y sin más que decir, vamos a explicar y a exponer este tema. Buenos días, estimada profesora. Mi nombre es Kevin José Pineda Gámez y para nuestra investigación documental nosotros tenemos como objetivo general analizar íntegramente la pobreza. Como objetivos específicos queremos definir el concepto de pobreza, analizar algunas causas y efectos que tiene la pobreza, clasificar la pobreza y categorizar de manera breve lo que sería el índice de desarrollo humano a nivel mundial y a nivel de Nicaragua. Mucho gusto, profesora. Mi nombre es Freddy Chavarría y yo le voy a dar una breve introducción de nuestro informe final de nuestra investigación documental. Tenemos que la pobreza ha sido a lo largo de la historia un fenómeno social que ha logrado aquejar a una gran parte de la población mundial. Y es cierto que el mundo ha progresado proporcionalmente más en los últimos 50 años, en toda la historia. No lo es menos. El hecho de que la desigualdad entre las naciones es una de las características que mejor define a un mundo contemporáneo. Este fenómeno se traduce sobre todo en las grandes diferencias que existen entre los pueblos en los accesos a bienes y servicios básicos, y es consecuencia de los procesos económicos que con diferentes resultados se han experimentado en las últimas décadas. Unas investigaciones recientes parecen demostrar que los principales factores que intervienen en un conflicto actuales tienen que ver con las dificultades económicas, de los problemas de acceso a la propiedad, de la tierra a un mundo rural, la religión y la inestabilidad política también. La pobreza es definida como aquella condición caracterizada por la carencia de recursos, medios de transporte, por ejemplo, u oportunidades para la satisfacción de las necesidades humanas básicas, tanto un tipo material como cultural, asimismo como de género y etcétera. La pobreza es hambre, la pobreza es falta del techo en el cual resguardarse, la pobreza es estar enfermo y no poder ser atendido por un buen médico. Asimismo, la pobreza es no poder ir a la escuela, no poder tener una educación básica que te ayude a tener un buen futuro. La pobreza es no tener un trabajo seguro, no tener un trabajo fijo, el miedo al futuro y vivir del día a día, trabajando para el día a día. La pobreza, para finalizar, es perder a un hijo debido a enfermedades relacionadas con el agua impura, con alimento impuro. Todo esto está encerrado por la pobreza. Sin más que decir, pues continuamos con la explicación de nuestra presentación. Buenos días, profesora. Soy el estudiante Douglas Alfonso Flores Suárez. A mí me tocó el tema, bueno, el subtema de causas objetivas y subjetivas de la pobreza y voy a proceder a exponerlo. Comenzamos para comprender las causas. Tenemos que entender que la pobreza es una condición socioeconómica y esta afecta a una determinada población en una determinada área o estado. Esta situación o, esta situación o condición lo que hace es privar o hace que no satisfagan sus necesidades básicas y elementales la población o el individuo. Como podrá ver, esto lo que hace es que no tengan el acceso a una vivienda. Es algo bastante importante. No tener acceso a vivienda es un índice bastante bajo de pobreza. No, bueno, es lo más básico que deberíamos de tener.
La sanidad, como bien se sabe, el ser humano siempre tiene que tener sanidad, y una de las cosas más importantes, que luego va a tener un pequeño inciso, es la educación. Y también lo que es una alimentación adecuada o necesaria. La pobreza tiene algunas causas objetivas originarias, les diría yo. En estas podemos encontrar lo que es el colonialismo, la esclavitud, las guerras o las invasiones. En ellas intervienen diferentes factores, pero lo vamos a dejar hasta ahí para poder explicarlo más a detalle. Podemos encontrar una de las causas, la discriminación de género. Esta es un hecho que es una causa objetiva y es algo que afecta bastante, y puede ser de manera muy grande, puede afectar de manera muy grande o en ámbitos más reducidos. Podemos tener ejemplos de la discriminación de género hacia la mujer. El simple hecho de no darle trabajo a una mujer por ser mujer, o esos estereotipos de que el trabajo de constructor, por poner un ejemplo, es solo del hombre. Eso es un índice bastante fuerte para saber de que hay una fuerte discriminación, porque no sería lo adecuado si la persona está apta para ejercer cierta labor, que no le den el trabajo solo por su género, por ser femenina, y creo que está mal. Pero bueno, este es uno de los problemas que hay. Existen otros problemas, por ejemplo, y uno de los más graves es que según las Naciones Unidas, bueno, sí, un dato de que es que unas 15 millones de niñas nunca van a aprender a leer y escribir por esto mismo, de la discriminación de género, y 300.000 mujeres mueren anualmente por causas relacionadas al embarazo, independientemente del embarazo que sea. Puede ser causa de embarazo natural, embarazo prematuro, embarazo sin consentimiento, violaciones, etc. Esto afecta bastante a cualquier tipo de estado, cualquier tipo de población, y es un índice que afecta totalmente al desarrollo humano, ya que las mujeres en este caso, en este inciso, se ven más afectadas. Comenzamos con el colonialismo, y esto no es más que un acto de simplemente saquear y someter a los demás continentes o estados, y no tiene ningún otro objetivo que enriquecer al país colonizador y fregar o interrumpir las actividades económicas, sino es que decir que robar todo lo que pueda ofrecer un continente o un país el que ha sido colonizado. Podemos encontrar uno de los ejemplos más claros y más clave podría ser el de Nicaragua, como nos colonizaron y prácticamente nos robaron todo lo que nos quisieron robar, violaron, mataron y robaron nuestra cultura, y eso es un índice de que prácticamente es el único objetivo de es solo premiar o satisfacer las necesidades de ambición que tiene un país colonizador. También podemos encontrar otro caso, que es la guerra, que la guerra normalmente, bueno, pueden haber guerras civiles y pueden haber guerras mundiales, pero por ejemplo en las guerras mundiales ya sabemos que por ser guerra mundial la pobreza va a ser afectada mundialmente. En este tipo de guerra, dos estados pelean, y esto lo único que trae es muerte, un país devastado, inmigrantes. Todo lo relacionado a esto lo que da es un gran índice de desempleo, de mortalidad. Bueno, en muchos puntos podemos encontrar que el servicio militar hace que podría ser el sostén de la familia, la persona que va al servicio militar, y esto afectaría al núcleo económico de una familia. Entonces, esto sería una de las muchas causas que podría haber para que esa persona, bueno, mejor dicho, esa familia tenga un estado de pobreza, porque si su mayor exponente de economía, que era tal vez su papá, que era el que traía el pan de cada día, se va y los deja desamparados, esas personas van a sufrir bastante, de hecho. También mencionamos un punto bastante debatible, es la diferencia de los países norte y sur. Para hacer un breve inciso, los países norte se consideran como los países con más
más fuerza económica, política y social, podemos mencionar como Estados Unidos, las grandes potencias, los países primermundistas, y el sur son los países segundomundistas o tercermundistas, podemos ser nosotros también, Nicaragua. Esto es la brecha que hay, que se ha creado económicamente, de manera de que ya se sabe que los países del norte son una potencia y los países del sur son países subdesarrollados y que siempre van a estar necesitando de los países más fuertes para tratar de salir adelante. Podemos encontrar una gran, podríamos decir, discriminación, porque los países del norte no es como que tengan una fe o una obligación de ayudar a los países del sur, y podemos encontrar esto como un ejemplo bastante fuerte que podría ser que el norte, por ejemplo, en su tiempo no reaccionó diligentemente a la hora de ayudar a las catástrofes naturales que ocurrió en Haití en el 2010. Por eso Haití se encuentra en un estado de pobreza bastante fuerte, y obviamente no es culpa de los países del norte, pero sí se tiene que mencionar que la falta de ayuda diligentemente de los países del norte que tienen más hizo falta en ese país para que el golpe de este catástrofe no pudiera molestar tanto a la economía de Haití, de manera en que solo se demuestra que el norte va a seguir siempre sus intereses, los países del norte siempre siguen sus intereses, y que esto siempre lo que va a generar es más desigualdad, y la desigualdad siempre va a molestar a la economía, a la política, a la sociedad y todo lo que tenga que ver con una sociedad. Podemos encontrar algunas causas subjetivas. En esto podemos encontrar cosas como el cambio climático, la educación o deficiencias nutricionales. En el cambio climático podemos mencionar, por ejemplo, de que esto hace mención a las catástrofes naturales. Un país lo puede estar haciendo bien económicamente, puede tener una infraestructura bastante buena, puede tener los índices de desarrollo y de empleo bastante excelentes, pero luego pasa un catástrofe que no se puede saber dónde va a llegar, cuál va a ser el impacto, no se pueden pronosticar, y vienen y dañan toda la infraestructura, todas las empresas, hace un desastre, valga. Y entonces esto lo que hace es una caída económica, ya que el Estado tiene la obligación de brindar apoyo a todas las personas que fueron afectadas por esa situación. Entonces la República, el Estado tiene que sacar ayuda económica desde los impuestos que ya estaban definidos para otras cosas, y eso va a hacer de que haya un pequeño desequilibrio a la hora de sacar cuentas y posiblemente tenga un déficit económico. Entonces estas cosas son subjetivas porque pueden pasar y pueden no pasar, y como no se pueden pronosticar, obviamente no es un factor que esté ahí, pero se debe mencionar porque a cualquier país le puede pasar puede tener un cambio climático bastante brusco. Podemos mencionar el ejemplo que acaba de pasar del huracán ETA, que aunque no tocó toda Nicaragua, tocó una parte importante de ella, y derrumbó las casas de muchas personas, los negocios de muchas personas, y obviamente es obligación del gobierno hacer algo al respecto. Va a agarrar recursos de los impuestos y va a tener que solucionar. Eso es la idea. Entonces esto puede molestar un poco a la economía de cualquier país. Tenemos uno de los aspectos que son las diferencias nutricionales. En este aspecto podemos encontrar de que hay lugares de que por la pobreza que hay, pueden estar haciendo 2 tipos de almuerzo, pueden tener 2 tiempos en vez de 3 tiempos, y eso claramente afecta a la salud de la persona. No es recomendable no comer tampoco. Eso afecta al rendimiento porque uno no rinde si no come. Siempre va a afectar eso, que uno no tenga la capacidad de tener una buena nutrición, valga la redundancia, porque una cosa es comer bastante y otra cosa es nutrirse, que es lo importante para que una persona pueda desarrollarse en cualquier ámbito. Entonces esto siempre debe ser importante en todas las casas. Podemos encontrar el factor más importante, que es la educación.
La educación es uno de los factores, si no uno de los más importantes, el más importante. La educación es la base cultural de cualquier país. La educación es la base de todo. Podemos encontrar la educación desde primaria, secundaria, estudios mayores, como lo es en la universidad, y estos son claros para el desarrollo humano, para el desarrollo económico, para el desarrollo político, para el desarrollo social, porque los conocimientos son la base de todo lo que conocemos ahorita. Este último, la educación, siempre tiene que ser apoyado porque es lo que hace que un país genere ingresos, es lo que hace que un país tenga una opinión válida, es lo que hace que un país salga adelante. Normalmente los países que no tienen un buen índice educacional se pueden demostrar de que tienen bastante pobreza y normalmente vienen de algún régimen dictador. Y además de solo educación, podemos destacar de que tiene que ser una educación de calidad. No solo tiene que ser una educación que está controlada por los gobiernos para alguna campaña, sino simplemente tiene que ser una educación neutro, donde el único objetivo de la educación es que el estudiante lleve el suficiente conocimiento para ser una gran persona y que dé buenos aportes ante la sociedad. Este factor siempre tiene que ser apoyado y es uno de las causas más importantes que hay, porque esta puede causar totalmente la pobreza. Una persona sin educación tiene un déficit de pensamiento. Una persona sin educación no le va a aportar, obviamente puede aportar algo a la sociedad, pero no es lo mismo que se desarrolle y explote su nivel de educación más su pensamiento. Podemos encontrar que en las zonas rurales la educación es bastante cuestionable y por ende las personas hacen trabajos que son bastante comunes como la ganadería, pero obviamente con educación podrían estudiar una carrera relacionada y eso ayudaría a que ellos ayuden a la economía del país y su propia economía. Entonces la falta de educación en un país genera pobreza, porque hay algunos algunos trabajos donde le piden cierto nivel de educación y tal vez la persona quiere trabajar o necesita trabajar de eso, pero por no tener la educación necesaria no le van a dar la oportunidad. Entonces eso es algo que se debe tener muy en cuenta. La educación es la base de todo, la base cultural, la base social, la base económica y todo. También debemos de mencionar que tiene que haber una gran asistencia médica, porque no podemos permitir de que un país no tenga una asistencia médica adecuada, no podemos permitir de que la ciudadanía tenga deficiencias en ese sentido, porque me ponía a pensar de que una persona no puede simplemente morirse de la nada o simplemente no puede no tener atención de calidad como la deberían de tener, porque imagínense una persona que tenga alguna enfermedad y por no ser tratada a tiempo o por no tener un centro de salud cerca, ella muera y pueda ser el sostén de la familia y esa familia se quede en la nada, quede en la pobreza extrema. Entonces ese tipo de cosas siempre tiene que estar adecuada para la población. También recalcando lo de la educación de nuevo, quería destacar de que la falta de educación no solo afecta a un individuo, sino que afecta al resto de la familia. Hay sus casos, obviamente, donde no, pero sí, por ejemplo, si su padre no tiene una gran educación y tienen descendencia, una economía bastante apretada, seguramente su hijo no es como que tengan muchas oportunidades para estudiar y eso va a hacer de que su calidad de vida sea más difícil y que para que ese niño pueda desarrollarse en un ambiente de estudios le va a costar más, va a tener menos oportunidades y su camino va a ser en general más laborioso y algunas veces por su extrema pobreza en la que pueden vivir no va a lograr su meta trazada simplemente por la discriminación, simplemente
por su educación, simplemente por su falta de educación. Todos esos factores van a hacer que esa persona no pueda lograr su meta. Va a tener un pequeño problema para lograr esa meta que tanto quiso, simplemente porque su padre desde pequeño no le enseñó a educarse, ya que él no tuvo una buena educación o simplemente no la tuvo. Entonces él no sabe la importancia que podría tener la educación. Y sin más que agregar, profesora, esto serían como las causas puntuales que existen, y estas causas siempre van a estar presentes, normalmente siempre van a estar presentes estos factores socioeconómicos que mencionamos, y siempre vamos a estar a la expectativa de la falta de la poca implicación de los países más desarrollados a ayudar a los países menos desarrollados, porque no le podemos exigir a ningún país desarrollado de que nos ayude, pero es notorio el hecho de que hay una brecha bastante fuerte entre la economía de un país y el otro, sobre todo el norte y el sur, y de que estas no ayuden lo suficiente. Y sin más que agregar, profesora, este sería lo que yo entendí de las causas, y espero que haya sido de su agrado tener este tiempo de atención, y muchas gracias, profe. Ahora comenzamos a hablar sobre los tipos de pobreza. Para aclarar, los tipos de pobreza redundan en lo que es una necesidad básica humana, insatisfecha, obviamente. Comenzamos con el tipo de pobreza, que es la pobreza como concepto material. ¿A qué se refiere con que es concepto material? Se refiere a esa necesidad básica que es insatisfecha por carencia de ingresos suficientes para obtener un bien material, ya sea una vivienda, sea un medio de transporte, y que esto muchas veces se puede comparar con lo que es el estrato o grupos sociales socioeconómicos, los que son entre ricos y pobres. Este tipo de pobreza se suele comparar normalmente con ese estrato socioeconómico. El siguiente tipo de pobreza es la pobreza como una situación económica. ¿A qué se refiere esto? Es a la necesidad básica que tiene una persona, que son los servicios públicos básicos. Estos servicios el gobierno está obligado a brindar a toda su población, pero hay un cierto porcentaje que son incapaces de obtenerlos, ya sea porque por una exclusión que tienen por parte de la sociedad, y que muchos de estos servicios suelen ser hasta gratuitos o de muy bajo costo, pero por una razón u otra, por falta económica, no pueden sustentarse con estos servicios públicos básicos. El siguiente es la pobreza por exclusión o exclusión por pobreza. Esto se refiere a todos los servicios básicos: energía eléctrica, educación, lo que es la salud, disposición de agua potable. Estos servicios que cada poblador debería de adquirir, ya que son necesarios para nuestro sustento. En esta pobreza, todo este cierto porcentaje de todas estas personas son excluidas de estos bienes, ya sea por parte del gobierno, ya sea por su propia decisión, etc. Hay un sinfín de razones, pero lo que en sí, el concreto de esta pobreza por exclusión, es cuando todas estas personas son privadas de todas las necesidades, de todos los servicios públicos que se brindan en todos los países y que son obviamente necesarios. La siguiente pobreza es la pobreza por precariedad. ¿A qué se refiere esto? Es a la necesidad básica, que es los ingresos económicos que son insatisfechos, que te limitan a poder tener una vivienda, a tener un vestimenta, a tener alimentación, a tener educación. Estos límites te hacen ser vistos por la sociedad como una persona que no vive dignamente. Entonces por eso se categoriza como una pobreza por precariedad, porque al no tener todos estos servicios, lo que son alimentación,
a lo que son la vestimenta. Todas estas necesidades como el ser humano son limitadas, te hacen ver como una persona que no vive dignamente ante la sociedad. La siguiente es la pobreza por discriminación cultural. Cuando hablamos de este tipo de pobreza, pues primero es un tema muy delicado que no se está tomando en cuenta en la mayoría de los países latinoamericanos, más que todo, es que no se valora la etnia cultural que tenemos en todos nuestros países. Hay una exclusión por parte del Estado, por parte de la sociedad, hacia estas personas, hacia estos grupos étnicos que son nuestras raíces. En cierto modo, nosotros provenimos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones provienen de la mayoría de los grupos étnicos que están plantados en nuestros países latinoamericanos. Pero el Estado, la sociedad los denigra, los discrimina y los excluye de la sociedad. Esto es una problemática a nivel latinoamericano, más que todo, y pues es un tema muy delicado que se debería tomar en cuenta porque es muy importante, porque prácticamente los grupos étnicos son los que le dan el color, le dan la vida a un país. Si no fuera por ellos, todos los países tendrían una misma costumbre, las mismas tradiciones, mientras que si hay una variedad étnica, cultural, esto crea una diversidad en un país que lo hace mucho más hermoso, lo hace mucho más turístico, por razones pues, para conocer muchísimo más de estos grupos étnicos. Pero sí, en concreto la pobreza por discriminación cultural cabe en que estas personas que son excluidas también se les priva de muchos de los servicios que el gobierno, que el Estado debería de otorgarles como servicios públicos, pero hay un nivel tan extremo que se los excluyen y los privan de todas estas necesidades básicas. Por último, tenemos la pobreza por desigualdad de género. Para empezar, esto redunda en pobreza porque normalmente, pues culturalmente así ha sido desde nuestros antepasados, eso es lo que se viene entendiendo, pero lo cual ahora ya ha salido a mejorar, se puede decir que es que el hombre siempre trabaja, la mujer no, y la mujer es de la casa. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces hay mujeres en sí que desean trabajar, desean tener sus propios bienes, desean tener sus propios ingresos. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Cuando hay una desigualdad de género, la mujer no puede trabajar, la mujer está en cierto modo esclavizada y pues no la dejan en libertad de poder tener sus propios ingresos para poder comprar, para poder tener sus propios bienes materiales, se puede decir. Y pues esto cabe en pobreza. ¿Por qué? Porque cuando hay una mujer así que desea pues, tener sus propios ingresos, normalmente son excluidas de lo que son la sociedad. Ahora actualmente pues ha ido mejorando esta situación, ya hay un progreso en lo que es la igualdad de género, que una mujer puede trabajar al mismo tiempo que un hombre o al lado de un hombre, mientras que antes esto no se podía. Y pues esto ha ido un poco progresando ya que las mujeres ya también pueden tener sus propios ingresos, ya pueden tener sus propios bienes, pueden hasta tener un cargo político, pero esto aún viene empezando. Pues ha sido un gran avance en Estados Unidos, ya que hay una vicepresidenta, que es un cargo muy grande en lo que es Estados Unidos, y pues esto es un ejemplo a seguir de que una mujer puede llegar a ser una persona de altos mandos, una persona con un cargo muy grande, que puede ser capaz de tener una responsabilidad grande. Entonces, esto ha ido mejorando al pasar de los años y pues esperemos que siga mejorando. Ahora comenzamos a hablar con lo que es la medición de la pobreza. El índice de pobreza humano o el IPH es un indicador que se centra en medir con respecto a una larga vida, una vida saludable
y conocimiento y un estandarte decente de vida. Todas estas características, todos estos objetivos están basados para medir lo que es la pobreza al nivel de un país, a nivel latinoamericano, a nivel anglosajón, a nivel mundial. O sea, todas estas características son tomadas en cuenta para poder medir lo que es la pobreza. O hasta el cuarto, porque está igual que México. Y porque no está en uno de los primeros, como se escucha. Pero lo que pasa es que una cosa es económicamente, en sí el estado del país, económicamente es uno de los más países con menor economía, y al igual que Honduras. Obviamente Honduras está un poco arriba que Nicaragua, pero lo que le diferencia a que Honduras esté en el primer puesto de índice de pobreza y Nicaragua esté hasta el cuarto puesto es que Honduras, por mayor ingreso económico que tenga, ese dinero se va por lo que es la vía corrupta. Entonces, este dinero que ingresa al país no es como, por ejemplo, los impuestos y una gran cantidad de donaciones o préstamos a nivel mundial que hace este país, se va por la vía corrupta. Entonces, ¿qué pasa? Las personas, la población, no recibe lo que debería brindar el Estado, el gobierno. Entonces, por eso es que hay un mayor índice de población que es pobre, y muy pobre y extremadamente pobre. Pero en Nicaragua, a pesar de, también porque todo país, mayormente latinoamericano, hay cierta cantidad de corrupción, Nicaragua también, que está casi al nivel de Honduras en nivel de corrupción, en nivel económico, lo diferencia en lo que es la pobreza. Y para finalizar lo que es la medición del índice de pobreza, nos centramos más en Nicaragua. En Nicaragua vemos que hay un cierto aumento de nivel de pobreza entre el año 2017 y 2018, de una pequeña cantidad de porcentaje, pero en sí, si lo convertimos a nivel de cantidad de personas, es una gran cantidad de personas en la que ahora son más pobres o son extremadamente pobres. Entonces, hubo un bajón durante el año de 1993 hasta el 2017, pero en el 2017 empezó a incrementar lo que es el nivel de pobreza. Y pues, quién sabe qué pasará en los siguientes años, pero en el 2019 aún así hubo un mayor incremento. Pero sí, entre el 2017 y el 2018 hay un incremento de índice de pobreza extrema de un 0.2% al nivel de población, y entre el índice de pobreza entre el 2017 y el 2018, de una pobreza media, no extremadamente pobre, es un incremento de 0.4%. Si esto lo trasladamos a nivel de cantidad de personas, es una gran cantidad de personas que ahora, hoy en día, son mucho más pobres que unos años atrás. Ahora hablaremos acerca de los efectos de la pobreza en tres aspectos: en el aspecto social, en el aspecto físico y en el aspecto espiritual. En el aspecto social tenemos que la pobreza es una situación que condiciona de forma negativa el acceso a bienes y servicios básicos. Impide que el individuo busque cómo crecer y cómo llevar su nivel y calidad de vida a otros aspectos. La pobreza también se manifiesta de diferentes maneras, es decir, se caracteriza por diferentes formas, como podemos mencionar la baja educación y sobre todo el alto nivel de desnutrición, que este es lo que impacta mayor a la sociedad debido a que va de la mano con los bajos recursos económicos para que el individuo pueda alimentar lo que son sus necesidades básicas. En el aspecto físico podemos decir que la pobreza es un mal histórico que ha venido acompañando a la humanidad desde siempre. Es decir, que ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo. Es decir, que este es un fenómeno que se ha venido desarrollando durante el tiempo. Es decir, que se manifiesta de distintas formas y de distinta intensidad dependiendo de las distintas áreas en las que ésta pues puede estar presente. Es decir,
que la pobreza que vivimos ahora en la actualidad no es la misma que se vivía hace muchos años atrás. Por ejemplo, ahora en la actualidad podemos ver hogares que crecen dentro de un ámbito de pobreza. ¿Qué pasa con los individuos que crecen en este ámbito, en estos hogares? Debido a la falta de educación que tienen sus padres, estos conllevan a que estos mismos también lleven lo que es falta de educación y falta de interés, y que se incremente lo que es el alto nivel de ignorancia en las personas. En el aspecto espiritual, tenemos que estamos viviendo en un mundo cada vez más polarizados entre ricos y pobres. Es decir, hay como que una jerarquía. Nosotros somos los ricos y nosotros somos los pobres. Los ricos son aquellos que tienen más material, es decir, que tienen el dinero. Pero nos olvidamos de algo muy importante. Lo material no nos define como personas. Ser ricos, Dios no simplemente nos dio esa capacidad para tener lo material, lo mejor materialmente, sino que seamos ricos también en nuestros valores y principios, en ayuda a la comunidad, en ayuda a nuestro individuo, en ayuda a nosotros mismos para crecer de una forma positiva en esta sociedad y llegar y dar un granito de arena para que la sociedad sea mejor en todos sus aspectos. Bueno, procediendo a explicar mi parte, que sería el índice de desarrollo humano con subtemas que serían países desarrollados y subdesarrollados. Bueno, me gustaría empezarlo con lo que es el concepto de índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano es un indicador propuesto por el Programa de Naciones Unidas que se utiliza para medir el avance de desarrollo que tienen todos los países a nivel mundial. Este se basa primeramente en tres dimensiones. Estas son la esperanza de vida, los logros académicos y los ingresos. Estos se clasifican, bueno, los países se clasifican con un puntaje específico donde se pone un número estimado y de 0 a un número estimado, que es donde se mide el desarrollo. Un ejemplo sería cuando un país tiene un puntaje mayor al 0.8 hacia arriba, se tiene que es un país con un desarrollo muy elevado. Cuando el país tiene un puntaje de 0,7 hacia arriba, no, de 0,7 a 0.79 se tiene que es un país elevado, con un índice de desarrollo elevado. Cuando el puntaje del país tiende a ser de 0.55 a 6.9999, nos dice que es un país con un índice de desarrollo medio. Bueno, y en última instancia decimos que cuando el país tiene un puntaje de 0.55 hacia abajo, decimos que es un país con un índice de desarrollo muy bajo, lo que lo categoriza con mala calidad de vida y muchas desventajas. Ya una vez explicado el concepto de índice de desarrollo humano, puedo pasar a la siguiente parte, que serían los países desarrollados, que sería mi subtema A. Los países desarrollados son aquellos que han alcanzado su Producto Interno Bruto per cápita muy elevado. Quiere decir que son países que tienen un desarrollo extremadamente elevado, no poseen mala calidad de vida. De hecho, su población vive en muy buenas calidades de vida. Son los países a los que la gente, bueno, en Latinoamérica prácticamente se va a vivir a esos países para tener una mejor calidad de vida. Su desarrollo es muy bueno, tienen muy buena organización sociopolítica, muy buena infraestructura en el país, en la población, invierten mucho en su desarrollo industrial, cuentan con muy buena calidad de servicios médicos. La calidad de vida para la población es muy buena, ya que el país toma como prioridad invertir en tres factores que son los que hacen que un país esté en un alto sistema de desarrollo, que serían la educación, la salud y la seguridad. Por lo tanto, decimos que tienen que en sus indicadores de desarrollo
y en las tres dimensiones que había dicho en primera instancia, que serían la esperanza de vida y lo que es los logros educativos y los ingresos son muy buenos en este tipo de países. Existe una lista de 10 países que se hace anualmente, que es donde se va midiendo el desarrollo que va teniendo un país anualmente. Si el puntaje este se reduce, si el puntaje se aumenta, eso va a depender, bueno, del tiempo más que nada. 5 de los países que nosotros en nuestra investigación tomamos serían Noruega, Suiza, eh, Holanda, Australia y Estados Unidos, que son países con un muy buen desarrollo humano. Por otra parte, también tenemos lo que son los países subdesarrollados, que sería mi subtema B. A diferencia de los países desarrollados, que son sumamente diferentes, claramente, los países subdesarrollados son los que poseen un Producto Interno Bruto per cápita muy bajo, tienen un muy lento avance de desarrollo, son países a los que les cuesta. Estos países están ubicados, son los que están ubicados geográficamente, específicamente en África, en la zona subsahariana. Dependen, de hecho, estos países dependen de la zona agrícola, poseen muy mala infraestructura, el desarrollo industrial es muy bajo, los servicios médicos son bajos, de baja calidad, el avance educativo de los niños es muy escaso, casi los gobiernos en ese tipo de países casi no tienen como prioridad invertir en esos factores que son los que pueden llevar al país a un mejor desarrollo debido a sus bajas oportunidades. Y bueno, y como lo decimos en sus características, ¿verdad? Se tiene que son países con ingresos muy bajos, con mala calidad de vida, con malos servicios médicos, educativos, de seguridad, países con pobreza extrema, donde en algunos lugares reina el hambre, donde hay bastantes diferencias sociales, son países en los que no hay paz y el agua potable en esos países suele ser escasa. Estos países podrían ser, igual están en una lista y podrían ser los siguientes, bueno, de hecho, son los siguientes: Mozambique, Burundi, la República del Congo, Níger y Guinea Ecuatorial. En conclusión, haciendo una comparación, vemos que la calidad de vida en los países desarrollados es sumamente elevada, poseen muy buena educación, poseen muy buenos servicios de salud, seguridad, de hecho no existe tanto lo que es las diferencias sociales, porque eh, el desarrollo poblacional se enfoca en toda la población, por lo tanto le da a la población, intenta darle a la población las mismas oportunidades. De hecho, a las mujeres, por ejemplo, se tiene que, por ejemplo, ¿cómo se llama? O sea, el feminismo en esos países es muy bajo, debido a que el gobierno de esos países intenta que los dos sexos tengan las mismas oportunidades, que sean 50-50, a diferencia de los países desarrollados, que decimos que tienen muy mala calidad de vida, escasa educación, muy escasa infraestructura, muy escaso desarrollo industrial, y son países en los que reina bastante lo que son las diferencias sociales, no tienen paz como tal. Bueno, haciendo un enfoque más en lo nacional, haciendo un enfoque ya en Nicaragua. Nicaragua está ubicado, de hecho, en un país con un desarrollo, entre los países con un desarrollo humano medio, con una puntuación de 0.614, 0.6. Si habláramos del desarrollo humano de Nicaragua, podemos decir que Nicaragua es un país que ha tenido mucha historia, donde se ha venido erradicando la pobreza a partir del tiempo,
En el pasado hubieron guerras, hubieron terremotos que colocaron al desarrollo del país en desventaja, lo que lo han venido atrasando bastante. Pero se tenía que para 2017 el desarrollo humano en Nicaragua era de un 4.6, del 0 a 10, de 0 a 10, de un 4.6, lo que venía haciendo, venía a un buen ritmo, traía un muy buen desarrollo, venía subiendo, venía escalando y se tenía que para 2020, y de hecho iba a ser uno de los mejores países en todo Centroamérica. Pero esto se ha venido dificultando debido a que para 2018, para abril de 2018, se da una crisis sociopolítica que, bueno, que coloca al país en desventaja, que el 4.6 que el país tenía lo retrocede a un 4.0, lo que es bastante. Nicaragua es un país que, bueno, también es un país que podemos decir que no tiene muy buena organización sociopolítica, que esto con el tiempo se puede mejorar, claro, y invirtiendo en los factores que ayudan al desarrollo del país, se puede llegar a tener un mejor resultado. De hecho, si habláramos en la economía de Nicaragua, decimos que, según el Banco Mundial, la mayoría de los nicaragüenses sobreviven al día con menos de $3.2, y en 2017 se tenía que para 2020 iba a haber un aumento de empleos, que se iba a erradicar la pobreza, que la pobreza iba a pasar desde cierto porcentaje a 350.000 personas en estado de pobreza, lo cual es una erradicación muy grande debido a la cierta cantidad de pobreza que Nicaragua ya tiene. Otra cosa que coloca a Nicaragua con un bajo desarrollo económico, con un bajo desarrollo humano, podría ser que Nicaragua no invierte en educación. La educación, de hecho, es uno de los factores que más ayuda al desarrollo del país, que puede generar más empleos en un futuro. Nicaragua se tiene que invierte solo el 3.7% en educación general y en educación básica, lo cual no es muy bueno debido a que decimos que la educación de hecho es un derecho a nivel mundial, y es algo por lo cual tendría que ver bastante el gobierno, porque si habláramos de las sociedades, podemos decir que tenemos sociedades con muy mala alfabetización. De hecho, en los estudiantes la capacidad no sería tan elevada en comparación con otros países. La educación sería, bueno, es de mala calidad. Podemos decir que es de mala calidad debido a que no se invierte tanto, debido a que la educación no es una política de Estado y no es prioridad, que son dos factores que afectan a esta. Al tener una mala educación, de hecho, tenemos bajos conocimientos en los estudiantes, las capacidades de ellos suelen ser muy bajas, y lo que lo coloca en desventaja en desarrollo, de hecho. Si habláramos de otro tema, sería en la infraestructura de Nicaragua, que también lo colocan en desventaja, debido a que Nicaragua, aparte de que ha invertido mucho dinero en su infraestructura, en industrial, de transporte, en lo que es agua, telecomunicaciones, aparte de que Nicaragua ha invertido demasiado dinero, se tiene que en comparación con los países de Centroamérica, es muy bajo. Para que Nicaragua pueda volver a tener el desarrollo que tenía para 2017, se tiene que invertir alrededor de 10 años para volver a tener eso, y aún más para poder tener una continuidad en su desarrollo. Y si habláramos en la infraestructura de transporte, de hecho, del 100%, Nicaragua solo está pavimentado el 13.3%. Si habláramos del agua, decimos que es de mala calidad porque, bueno, como algunas personas lo hemos experimentado, lo hemos visto. En Nicaragua las personas en los hogares solo tienen agua alrededor de 6 horas al día, debido a su mala infraestructura en cuanto a acueductos y ese tipo de cosas.
Y en conclusión, podría decir que, de acuerdo a mis conocimientos, que Nicaragua es un país que tiene muchas oportunidades, tiene un Producto Interno Bruto muy bueno, lo cual se puede aprovechar. De hecho, era una de las cosas que se quería aprovechar para de 2017 a 2020 para aumentar el desarrollo, pero debido a los problemas que ha tenido el país, esto ha disminuido. Pero si se aprovechara todo esto, si se invirtiera en educación, en los servicios de salud, y entre otras cosas, para ir teniendo un mejor desarrollo, Nicaragua puede llegar a tener un mejor desarrollo humano, a un futuro puede tener un mejor desarrollo humano, puede mejorar la calidad de vida de la población, la mortalidad disminuiría, la educación sería más elevada y en un futuro, de hecho, y esa es la esperanza de los nicaragüenses, que el país en un futuro pueda cambiar, que todo va a mejorar y mi conclusión sería esa. Muchas gracias, profesora. Bueno, en la conclusión tenemos que abordamos de esta investigación documental, abordamos cosas como las causas de la pobreza, ya sea bien las causas objetivas, las causas subjetivas. También encontramos lo que es los tipos de pobreza, que mencionamos algunos en el trabajo. También pudimos ver que siempre se menciona la, la discriminación, es uno de los factores importantes a la hora de hablar sobre pobreza. También dimos a conocer los porcentajes del, del, de los índices de desarrollo humano. Estos son importantes conocerlo y los dimos de forma para comparar el índice que tiene cada país, ya sea de países, obviamente, de países desarrollados o países subdesarrollados. Tal vez pusimos países que son del norte, como bien expliqué en la parte de las causas, y países que son del sur, que hay un contraste social, político y económico bastante fuerte. También podemos encontrar de cómo afecta la pobreza en todo, la pobreza de manera social, de manera física, de manera espiritual. La vimos en sí, cómo afecta la pobreza. También queremos dar a entender en la conclusión que la intención de este trabajo no es solo quedarnos, que en parte sí, que no es solo quedarnos con el conocimiento, sino explicarlo, que es lo más importante, ver cómo este trabajo nos concientiza de que es un tema bastante importante y que no es tan desarrollado como debería de darse, que tiene poca relevancia y debería ser uno de los temas con más relevancia porque es un tema que nos afecta de manera global. En este sentido, este tema tendría que tener mucha más relevancia y debería tener más relevancia porque nosotros como individuos, o sea, cada uno, además de ser un ser social, cada uno deberíamos de aportar algo, alguna idea o algo para erradicar o minimizar los efectos y las consecuencias de la pobreza. Ya que, claro, el pensamiento social no se da si una persona tiene algún pensamiento y lo comparte con otra y esa persona lo comparte con otra y así la idea de erradicar o minimizar los efectos de la pobreza se distribuye entre la sociedad. En este ámbito yo quisiera recalcar que uno de los factores que concordé más, sino que en todos, pero en este sí me concordé más, fue en el sentido de la educación. La educación es uno de las causas más fuertes que hay a la hora de hablar de la pobreza, ya que bien sabemos que la educación para el ser humano casi que lo es todo, ya sea la educación de los valores, la educación científica que debemos de tener, todo tipo de educación que podamos tener hace que como personas nos ayude, ya que el simple hecho de no tener las condiciones, por ejemplo, ya esto es una culpa podría ser de un estado en el que vivamos,
el simple hecho de no tener acceso a la educación, ya el simple hecho de no tener un acceso a la educación ya es un factor importante que está ahí y se debe mencionar, pero el factor que molesta es la educación de calidad, ya que la educación puede llegar, pero si no es de calidad, ¿realmente es educación? ¿O simplemente es un conocimiento que vamos a tener? Creo que la educación de calidad, la verdadera educación, la que se nos va a quedar para toda la vida, es el tipo de educación que se debe quedar para siempre. En este tipo de educación también hablamos sobre los valores y las culturas que debemos seguir, y esta educación no simplemente es responsabilidad de la escuela o del instituto o del sistema en el que participemos, sino también de los padres. Pero eso es un proceso que se da, que se tiene que dar paulativamente. Primero debe haber una buena educación en los colegios para que tengamos unas buenas bases cuando seamos ciudadanos y cuando tengamos la idea de procrear una vida, darle la educación y los valores que se merece esa persona, porque ya bien se sabe que la sociedad, ya bien se sabe que el entorno influye en el individuo. El individuo tiene un pensamiento, pero cambia cuando la sociedad le impone otra cosa, cuando el entorno le impone otra cosa. Entonces, tal vez una persona puede querer salir adelante, pero su entorno, su sociedad, le impide hacerlo, ya sea porque creció en un ambiente familiar bastante complicado, con pobreza bastante arraigada, con problemas de educación, ya sea por el tipo de barrio en el que estamos, ya sea por el tipo de todos los aspectos que tienen que llevar con la educación, siempre van a afectar al individuo, y si afectan al individuo, eventualmente podrían afectar a la sociedad en sí. Entonces, la educación es uno de los factores importantes para que a la hora de que este ciudadano que se está creando desde la educación primaria y secundaria y universitaria salga, tenga un pensamiento colectivo, tenga un pensamiento, un carácter fuerte, en el sentido de que él pueda dar ideas objetivas y a la hora de que desarrolle cualquier tema lo desarrolle bien. Y hablo de desarrollar temas, ideas, porque está bien, las personas hablan de la pobreza, pero hasta ahí nomás. Dicen que debe ser feo, dicen que esto y lo otro, pero realmente se da el énfasis que necesita la pobreza. Se están siguiendo las ideas correspondientes para erradicar y minimizar la pobreza. Yo creo que eso no solo es un deber del Estado, sino del individuo y de la sociedad, de la población, ya que si el individuo, la sociedad y la población manejaran este tema con la relevancia que tienen, eventualmente van a llegar a cómo erradicar las causas. Se van a dar cuenta que la educación es una de ellas, y se van a dar cuenta de que un país educado es un país de que va a optar siempre por su bienestar. Uno puede ver desde que, por ejemplo, si uno es bien educado, uno no va a tener ese ego, esa idea errónea de discriminar a los demás, que es otro factor que afecta enormemente a la sociedad, es la discriminación que hay entre ellas mismas, ya sea por color, por género, por etnia, por cultura. Eso debería eliminarse. Eso es un factor que simplemente empobrece más a la población. Entonces, en conclusión, tenemos de que como seres humanos debemos de recapacitar sobre el tema de pobreza. Tenemos que fijarnos en qué hacer para contribuir hacia la sociedad. Tenemos que ver cómo podemos comenzar campañas para que la educación llegue a todos los lugares, para que la educación sea de calidad, porque ya con una educación de calidad vamos a entender de que, por ejemplo, cosas como la discriminación ya no se deberían de ver, porque para eso está la educación, para que la gente comprenda de que un color de piel, un género, una etnia, una religión no nos define a nosotros, nos define nuestro pensamiento, las acciones que tenemos, pero ese tipo de cosas no nos van a definir, y negarle el trabajo a una persona por ese tipo de cosas, o simplemente excluirla por ese tipo
de género, de color, eso es discriminación, y la discriminación solo se erradica con educación. Y bueno, profe, espero que le haya gustado esta conclusión. Es la conclusión de que llegó mi equipo a la hora de indagar sobre este tema, sobre la poca relevancia que tiene, porque, vamos, la relevancia que tiene es sobre los efectos. Pero quién vela, realmente quién está velando arduamente por, por erradicar las causas? Debería ser el Estado, y realmente el Estado lo está haciendo bien, al menos en materia de Nicaragua, los países de Centroamérica. Es cierto que el sector de educación puede llegar a la gente, pero la educación no es de calidad. Y bien está que el estudiante tiene que poner su apoyo para eso. No es culpa solo del profesor ni del sistema educativo, pero cuando en un sistema educativo se implementa una educación de calidad, el estudiante se va a sentir incentivado a aprender y a tratar de ser más productivo, a ser proactivo como ciudadano. Y eso es el tipo de pensamiento que nos libera de la pobreza. Tener un pensamiento que nos libere de la pobreza es uno de los mejores factores que podemos tener para subir nuestro índice de desarrollo humano. Y la educación va más allá, es que afecta a muchas, de generación en generación, porque un ejemplo que yo me ponía a pensar es de que una persona sin estudios, sin educación, y que tiene un trabajo informal, tiene una familia, el hijo, la criatura que están haciendo no van a nacer con una ideología diferente al del padre. Ya bien sabemos de que como individuos podemos pensar diferente, pero el entorno y el ambiente afectan al pensamiento del niño, ya que como familia es el primer núcleo social que tienen, y como ser el primer núcleo social debe de compartir algunas ideas con los padres, y va a tener esa criatura va a tener menos posibilidades para salir adelante, porque hablamos del tema de pobreza, y vemos que encontramos asentamientos espontáneos en lugares donde tal vez el Estado ni se imagina que hay gente, y por ende no hay escuelas, no hay centros de salud cerca, no hay lugares donde satisfacer el orden alimenticio que debemos de llevar. Y esas personas van a ser con un problema desde ahí, tienen menos probabilidades de salir adelante. El padre, al no tener estudios, posiblemente tenga un pensamiento bastante irracional, va a pensar de que los estudios no dan nada, y eso le puede inculcar a su hijo. Es bien que él puede pensar de otra manera, pero el ambiente siempre va a ser negativo, la sociedad siempre le va a estar rechazando sus ideas de salir adelante. Entonces, por eso es que la educación es tan importante, porque la educación no es un proyecto de presente, es un proyecto de presente y futuro, porque está bien, tenemos la educación, ahora necesitamos la educación de calidad, pero con la educación de calidad vamos a crear un primer ciudadano de prueba, y esa persona va a procrear. Entonces vamos a ver cómo la educación afectó en el ciudadano, y este ciudadano va a tener que inculcarle los valores, la cultura y la educación que tuvo a otro miembro de su familia. Entonces, esto va haciendo que el crecimiento sea exponencial, y la gente, entre más educada esté, va a ser más competente, va a estar más culturizada, va a tener mejor pensamiento crítico, sobre todo a la hora de hablar sobre un tema como es el que estamos abordando. Y esto realmente es lo que va a hacer de que la sociedad y la población tengan un objetivo en general y tengan un objetivo específico, y que el objetivo sea erradicar la pobreza. Eso es lo importante, que no solo estén conscientes de que hay pobreza en una población, sino el hecho de cómo erradicarlo y ponerse manos a la obra, porque es lo importante, las acciones que uno toma para erradicar eso. Y bueno, profe, espero que sea de su agrado mi conclusión, y gracias por prestarme atención, profesora.